Bien, vamos a empezar con un repaso a las normas APA, que luego de haber consultado seguramente el documento que se les ha sido brindado por la plataforma, tengan todavía algunas dudas, sobre todo porque las normas son bastante amplias. Esta séptima versión trae además algunas formas de búsqueda de las normas en español, de citas de referencias versus la bibliografía, que también es otra cuestión que a veces ocasiona confusión, porque hay formatos que nos piden, además de las citas bibliográficas, una bibliografía en la parte posterior, ¿no? Sin embargo, digamos, en nuestro medio y de acuerdo a las formas en que nosotros tenemos de trabajar localmente, es importante decir que las citas de referenciación deben ir también junto con la bibliografía citada en la parte inferior en una hoja única en la cual se registren tanto libros, artículos, otros documentos consultados, y la gran ventaja de la norma es que también se pueden registrar reportes orales, cuestión que de repente en las otras normas Vancouver, la ISO, la norma Harvard, la norma Oxford y otras normas como la Chicago, por ejemplo, tenían alguna dificultad, y por eso es que se ha puesto en más vigencia, digamos, la norma APA de la Asociación de Psicología Americana, por esa solidez que tiene para poder citar más allá de solamente documentos escritos, ¿no? Una característica importante de esto también es que la norma APA trae consigo una modalidad para realizar una estructura tanto de portada como de resumen como del propio texto, ¿no? Por ejemplo, nos podemos encontrar en una disyuntiva de que nuestra institución universitaria, nuestra facultad, nuestra carrera nos pide un determinado resumen. Sin embargo, nosotros leemos la norma APA y nos encontramos con que de repente se están hablando de otros componentes más allá de solamente el resumen como tal. Entonces entramos ya en una disonancia cognitiva, y por lo general lo que tendemos a hacer es una simbiosis entre ambos documentos, y lógicamente nos sale un muñeco mal articulado, poco coherente, donde además hay una falta de consenso general dentro del marco de las universidades bolivianas acerca de cómo debemos elaborar un resumen que sea además compatible y aceptado por la comunidad científica internacional, y no tanto por el criterio de uno o dos docentes que querramos imponer nuestras modalidades personales y quizás nuestras características a veces muy particulares de querer hacer las cosas. Hay que dejar ese tipo de situaciones digamos, eclécticas y marginales, porque finalmente acabamos haciendo una tesis y sin duda nadie la va a poder publicar porque o sea, hay que volver a reestructurar todo eso y poner en el lenguaje universal, que en este caso el mundo se está manejando bajo la norma APA, el mundo científico, quiero decir, por lo menos durante este periodo, ¿no? Seguramente esto también es siempre muy dinámico, no podemos hablar de cuestiones muy fijas y determinadas en periodos en los cuales también la ciencia está sufriendo el impacto y las pugnas de poder político económico que está sufriendo la economía, que está sufriendo el medio ambiente, que está sufriendo la educación, etcétera, donde la ciencia no es una cápsula que está abstraída de la realidad, sino completamente inmersa. Bien, entonces, abocándonos a hablar del resumen, diríamos que es importante que las normas APA también definen y delimitan cómo debe ser el resumen, ¿no? Además de ser un relato breve y cada vez más breve de acuerdo a las diferentes comunidades científicas y también editoriales de revistas, el mundo médico con sus propias características, el mundo de la salud, quiero decir, por otra parte, la tecnología, la ingeniería, que tiene también otros estilos de redactar. Por lo general hay un consenso en que los resúmenes cada vez sean más breves, en tanto que hablaremos de 3 años o 4 atrás, los resúmenes abarcaban hasta posiblemente 300 palabras. Hoy en día los resúmenes en algunas revistas inclusive se recomiendan que no sobrepasen las 50 palabras, y realmente es muy difícil decir lo esencial y lo muy importante en alrededor de 150 palabras, que es la media que más o menos están manejando las distintas editoriales de las revistas más importantes, aquellas que están dentro del cuartil, por ejemplo, de impacto
a nivel científico en el mundo, ¿no? Entonces, además, una característica importante es la redacción en inglés. El resumen debe ir justamente en el lenguaje de la ciencia y por el momento prevalentemente está en el lenguaje, en la lengua del inglés en este caso, que nos va a permitir entonces resumir lo que se ha hecho. Y de ahí algunas características que se recomiendan en esta séptima edición, como son, por ejemplo, la precisión, el que a la vez el artículo no sea evaluativo, ¿no? Que no se hagan comentarios, por ejemplo, en decir que este es el resultado de una importante investigación que va a aportar mucho al conocimiento, porque yo no puedo decir lo que tiene que evaluar el otro. Yo soy el que ha escrito y lo que me tengo que concentrar es en informar, no en autoalabanzas personales a la producción que he realizado. Debe ser coherente y legible. Uno de los grandes problemas que tenemos culturalmente, localmente, quizás porque nuestro sistema y nuestra cultura tiene un alto contenido agrafo, ¿no? Mucho de lo que hacemos es hablar. Nuestras reuniones son una prueba evidente de eso, ¿no? De cuánto hablamos y a veces de lo poco que en realidad escribimos, ¿no? Entonces, no durante después de 12 años de la escolaridad y posiblemente a veces 3 años de estar silenciados respondiendo exámenes en las universidades, nuestro lenguaje es poco coherente. A veces es ilegible, decimos muchas cosas en una sola oración y tenemos tendencia a los párrafos de página entera, cuando en realidad los párrafos deben ser cortos, deben ser puntuales y por otra parte, ¿no es cierto?, deben ser concisos, es decir, evitar las palabras, las muletillas que estamos muy acostumbrados a decir. Por ejemplo, el podemos, ¿no? Queremos redactar una oración y le introducimos la palabra podemos sin motivo, ¿no? Vamos a ver en lugar de decir veremos. Entonces, a eso se está refiriendo toda esta parte de la solicitud de que sea legible, agradable, que no sea un glosario inconexo de párrafos o textos o conceptos donde en realidad yo no estoy diciendo nada como investigador, ¿no es cierto? Y acá nos pone un ejemplo típico. Los autores presentan los resultados, en vez de decir los resultados fueron presentados o directamente inclusive los resultados presentados son. Y entonces evitar los autores, o sea, a veces decimos los autores vamos a presentar o podemos presentar los siguientes resultados. No, o sea, hay que ser abreviado en esto porque además con tanta información que tenemos ahora en la red, el investigador y el que va a leer al investigador también, ¿no es cierto? Nuestros lectores quieren una información directa, una información concreta. Una autora, Briscon, dice, no empieces tu carrera de poeta al escribir el resumen de tu tesis o de tu proyecto. En realidad no uses palabras coloquiales, parsimoniosas, amables, sino sé concreto al momento de comunicar una idea de investigación. El ser breve, el ser conciso, también otra característica importante junto con lo anterior, ¿no es cierto?, tiene que ver con que se relate los puntos más importantes. Evitar, por ejemplo, palabras en el título como estudios sobre la violencia de género, porque lo que se está presentando lógicamente es un estudio. Entonces, directamente poner violencia de género, tendencias actuales en Sucre, Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces, incluye en el resumen también, al ser conciso, palabras específicas para evitar, ¿no es cierto?, búsquedas que luego lleven a palabras ininteligibles para el público en general. Entonces, el resumen debe utilizar palabras de comprensión amplia para que el lector, la comunidad científica, pueda además nutrirse de una información básica en el resumen para posteriormente recién abocarse a todo lo que va a ser posiblemente el artículo en su conjunto si me interesa profundizar. Hay un límite de palabras que lo comentaba al inicio y que van, digamos, desde revistas, sobre todo en inglés, de entre 150 palabras y las que son más en lengua hispana hacia las 250 palabras. El formato IMRIT se mantiene casi en todos los casos. Eso quiere decir que es importante primero, al momento de escribir el resumen, informarse del editorial donde quiero publicar mi artículo. No en todos los casos coinciden y entonces de repente voy a trabajar doble. Y por eso es importante para ustedes tesistas informarse del formato oficial de las facultades y las carreras
que entre sí difieren. Por lo tanto, el informe de mi primo que estudia una carrera distinta a la mía posiblemente no me sirva. Eso es importante, ¿no? También acá tenemos en la norma APA el encabezado, que en muchos casos este encabezado que debe ser utilizado según las normas de la universidad y de la carrera difieren. Importante también la etiqueta de resumen en esta primera parte, que además por la norma APA lleva unas características, ¿no es cierto?, sin sangrado en la primera línea y además en un solo párrafo sin uso de sangrías. Decía el formato INRIC va a comprender la introducción, va a comprender la metodología, va a comprender los resultados y finalmente en algunos formatos solo la discusión, porque no interesa en el resumen brindar las conclusiones porque por las cuestiones económico-comerciales que también hacen a la ciencia, que no está hecho por los ángeles, sino que está mediatizada también porque el conocimiento porta un capital económico importante, ¿no es cierto? Es decir, que esa capitalización del conocimiento también hace que los formatos ya no lleven conclusiones, porque si no ya no voy a comprar el artículo ni voy a comprar la revista. Entonces vale la pena adscribirse y ver qué me pide la editorial, ¿no? Luego tenemos las palabras clave. Al momento de redactar las palabras clave también hay un corte. En algunos casos se utilizan 5, 6, 7 palabras dependiendo de la revista. Aquí también se pueden enumerar las palabras clave según la norma APA y para hacer esto es importante sangrar el párrafo como empezando un nuevo párrafo para poder escribir la palabra clave en cursiva y que cada palabra va separada por una coma, pero empieza con mayúscula. Y hay que tener cuidado con estas exquisiteces y estos filtros que nos pone la comunidad científica, porque alrededor de esto también hay todo un movimiento económico-político de quienes conocen las normas y quienes no conocen, como en el caso de Latinoamérica y en particular de Bolivia, donde nuestra ciencia todavía es una ciencia marginal. En realidad tenemos publicaciones todavía silvestres, alejadas del lenguaje universal de la ciencia y por tanto ponemos las palabras clave que se nos ocurren y además que nos parecen a veces hasta más bonitas, más novedosas, más importantes, qué sé yo, pero esto no es tan inocente. En realidad las palabras clave se deben registrar en base a los tesauros, en base a tesauros que en este caso están muy asociados con grandes organismos en los cuales yo quiero que me lean. Si yo quiero que me lean, por ejemplo, en los espacios de la gente que consulta los documentos de la Organización Mundial de la Salud, desde luego que me voy a apropiar de los tesauros de la Organización Mundial de la Salud. Para ello, ¿no es cierto?, va a ser importante que yo me registre al listado de tesauros en los cuales quiero aparecer. De repente, por ejemplo, desde la Federación o desde la Confederación Latinoamericana de Estudios Sociales, por ejemplo, me interesa a través de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, registrarme a sus tesauros porque quiero trabajar dentro de los modelos anticapacitistas, quizás inclusive de la descapitalización del conocimiento. Entonces no me interesa aparecer en la OMS, más bien me interesa que me lean la comunidad crítica frente a las posturas de la OMS o viceversa. Yo no quiero trabajar con la comunidad crítica ni los modelos antiimperialistas que están proponiendo, por ejemplo, y anticapacitistas, ¿no es cierto? Y más bien insurgentes desde este posicionamiento político ideológico que también esto está mediatizado por aquello, ¿no es cierto? Quizás esta pandemia nos está poniendo en evidencia que la ciencia, como lo propuso Schopenhauer, no estaba hecha por los ángeles, ¿no? Sino por seres humanos que portamos, desde luego, intereses, portamos poder cada que decimos o ponemos en conocimiento algo. Entonces, importante las palabras clave, no decir en el grupo de trabajo o yo como tesista, a ver, ¿qué pondría? No es tan inocente. Esta revisión de las palabras clave tiene que portar también una inclinación hacia determinados ámbitos, en este caso donde yo quiero que aparecer, donde quiero que me lean. Ejemplo, si no quiero poner, por ejemplo, discapacidad para que me lean en los grupos de discapacidad, puedo poner diversidad funcional, que es lo que hoy en día, por ejemplo, están trabajando los enfoques actuales desde las comunidades anticapacitistas de la discapacidad como tal, ¿no? Por ejemplo, si quiero hablar, por ejemplo, de que la economía, por ejemplo, versus la econometría, entonces me convendrá registrar palabras vinculadas a los tesauros de esos espacios donde quiero que me lean y desde luego que no va a ser suficiente que me lean, sino que me citen
y que mi estudio además contribuye a la tendencia de comprensión de un objeto de estudio que se está saturando a lo largo del tiempo y que en este caso desde otro escenario que es América Latina y en particular Bolivia y Sucre, ¿no es cierto?, está planteando determinados aspectos importantes. Entonces sugiero ingresar a este enlace que se comparte sobre las normas APA 7 para que ustedes puedan leer el resumen donde nos está hablando de la exploración de los métodos de clustering para el diseño de sistemas de detección de intrusión para poder, dice, ser distribuidos y capaces de funcionar en espacios o en entornos de computación en la nube. Las palabras clave que aquí se han utilizado son justamente el clustering, detección de intrusión, computación nube, procesamiento, paralelo, y estas palabras que van a ser importantes para este artículo donde podrán ver que realmente no sobrepasa las 200 palabras posiblemente, está en un cuartil de la página, lo que además muestra justamente este encabezado al que hacía mención desde la página 2 donde debe estar situado el resumen. Bueno, esta cápsula informativa para citar dentro de las referencias cuán importante constituye el formato de la norma APA y su estructura y consultar siempre esta información que yo voy brindando con el formato que tenga su propia carrera o su propia facultad. Les mando un saludo y en este momento copio el enlace a la plataforma para que tengan acceso a la misma si alguien ha extraviado su enlace anterior. Buenos días y gracias por su atención.